¿Qué es esto de la estrategia literaria de los pueblos abandonados? Es una oferta literaria, yo creo que parte un poco con la idea del escritor Marcelo Mellado, ironizando ya de partida un poco con este concepto de los pueblos abandonados, como una forma de crítica a lo que podría llamarse el canon oficial centralista, ese cromosoma, ese gen centralista chileno de un país que no sabe mirarse hacia adentro. Y a partir de eso, como una crítica al modelo de mercado oficial, surge este concepto con diferentes productividades, así como en diferentes partes del país, en ese Chile otro, ese Chile como invisible. La otredad, como le llaman. La otredad, ese Chile como invisible, que tiene hartos elementos, pero va más allá de este concepto de... Hay una marginalidad, ¿no es cierto? Pero no es una marginalidad vista como esa caricatura... De la pobreza, sí. De la pobreza, de la toma de terreno, del vagabundo. Claro. Sino que es una marginalidad vista como una vía secundaria, o sea, efectivamente estar al margen del mercado, de lo capitalino. Claro. Entonces, va por esa línea esto de los pueblos abandonados, que es como una forma metafórica un poco de decir eso. Claro. Rafael Sarmiento, te doy la bienvenida a este programa Arte y Parte, para que conversemos, escritor de provincia, ¿cierto?, con una obra bastante ya consolidada en la zona. Vamos a ir conversando después del paso a títulos iniciales de este programa Arte y Parte, grabado acá en los estudios de Duoc UC Viña del Mar y transmitido por UCB Señal 3. Así que nos vemos después de créditos iniciales para seguir conversando acá con mi amigo Rafa Sarmiento acerca de su producción literaria. Vale. Bueno, vamos a partir después retomando un poquito el concepto, muy poquito, ¿cierto?, de los pueblos abandonados, y de ahí nos vamos directamente contigo. And it's so packed in here. The band sounds great. Double penny whistle tracks. Rafael Sarmiento, nacido en Villa Alemana, pero con periplos por varias partes, ¿cierto? Sí. Periodista. Periodista, sí, de oficio y profesión. Oficio y profesión. Tú trabajaste, tienes un pasado bien, que a mí cuando te conocí me resultó bien curioso, porque nunca había conocido un periodista que trabajara en la Crónica Roja. Sí, tuve 10 años, o sea, 9 años, un poco más de 9 años trabajando allá en San Antonio. En el puerto de San Antonio, claro, en el diario El Líder, que es de la cadena del Mercurio, que corresponde a estos diarios regionales de este consorcio periodístico. Bueno, y ahí trabajé... ¿Cómo trabajar en Crónica Roja? Escribiendo todo el día. Es como andar con una mochila cargada de hartas emociones bien especiales, porque el tema de los hechos de sangre como tal, que genera mucho... Que a todo el mundo le gusta en todo caso. El diario se agotaba cuando la portada tenía que ver con el cuerpo humano. O sea, cuando la portada del diario tenía que ver con un homicidio, el diario se agotaba, había que aumentar la pauta, ¿cómo se llama? La cantidad de ejemplares. No así con otros hechos que también pueden ser relevantes, como, no sé, el éxito de algún estudiante o algún logro deportivo. No, las ventas ahí no eran, iban más para abajo. O sea, entonces, eras como el periodista estrella, podríamos decir, ¿no? De alguna forma sí, yo un poco me formé ahí y tengo que decirlo también, aprendí también ahí los vicios del sensacionalismo, claro, del periodismo norteamericano, así más sensacionalista. Pero aquí aplicado a la provincia, al nivel local. ¿Y eso te causó en algún momento algún tema ético también o no? Sí, muchas veces me planteaba o me cuestionaba la importancia qué relevancia tenía a lo mejor cubrir ciertas noticias que, por ejemplo, que tienen que ver con suicidios. Una vez me tocó... hice una nota que decía en el primer semestre hubo 41 suicidios en San Antonio. Y bueno, y de esos 41 yo fui a cubrir más de la mitad, o sea,
pero ¿qué sentido tenía, decía yo, cubrir estas situaciones en un pueblo pequeño, o sea, donde se generaba donde el diario efectivamente tiene un revuelo, digamos. un revuelo, o sea, la noticia que está ahí en los kioscos en la mañana duele todos los días y genera también una atmósfera oscura también. Yo creo que había el tema ético al final, yo creo que un poco me pasó la cuenta también y finalmente yo terminé renunciando a este trabajo, pero a dedicarme con el periodismo en todo caso en otras áreas. Pero de todas maneras, una escuela interesante también desde el punto de vista narrativo, o sea, la cantidad de insumos que yo puedo aún obtener haciendo memoria, ejercicios de recuerdo, de todo lo que me tocó experimentar o ver, es súper interesante y bien nutritivo. Y de esa experiencia nace este libro, ¿cierto? Sí, Sangre. Sangre, sí. Que estaba justamente ambientado en San Antonio, ¿sí? en un diario. Sí, tiene que ver con una crónica. Claro, es un poco mi parte de mi pasar por ahí, pero obviamente ficcionando esta realidad, pero a partir de denuncias que si bien no se judicializaron como tal, igual existieron, o sea, y donde entran a verse, a desnudarse un poco todos estos poderes fácticos que están ahí, en lo municipal, por ejemplo, el tema que siempre ve, de nuevo a Marcelo, que también lo conocí precisamente allá en San Antonio, el tema de las policías, Claro. los fiscales. Porque aquí está vinculada la policía. Ahí está vinculado policías, fiscales. Y hay un hecho también, podríamos decir, sobrenatural. Claro, además la iglesia ahí con el tema es como la metáfora finalmente, la sangre de la Virgen de los Gallardos en San Antonio, que fue una noticia durante un mes, la Virgen estaba llorando sangre, un hecho sobrenatural, ¿no es cierto? Y a partir de eso, precisamente el protagonista de la historia Tiene un problema ético el protagonista. se transforma finalmente en un mariano, en un seguidor de la Virgen María. Pero la línea, en todo caso, esa es como la metáfora que balancea un poco la. O sea, cuando lo leí me quedó la sensación, la idea de que el protagonista vive un constante problema ético, ¿no es cierto? Sí. De tener que hacer lo que le mandan a hacer, pero por otro lado está tu formación también, Claro. tu moral también y tu ética que tiene que ver. Sí, y ahí sí, entra la contradicción, ¿cierto? Y yo creo que ese es como el punto de conflicto más interesante del libro, que eso es lo que permite en el fondo que tenga como, que trascienda el género policial como tal, sino que también sea como un género policial como crítico, o sea, como un género policial social, podría decirse. Claro. Y está ambientado en San Antonio, entonces un pueblo chico, de repente, que se agarra entre todo el mundo se conoce, ¿cierto? Claro. Los cagüines son fáciles de hacer transitar. digamos. Las autoridades están más cerca también de la gente, o sea, de hecho San Antonio está la cárcel, están los carabineros, la gobernación, casas alrededor, o sea, está todo como bien junto, entonces es una ciudad, hay mucho de ficción, yo diría, en la realidad del puerto de San Antonio, sin contar todo el material que te puede dar el área, la zona roja o lo que fue en su momento donde iban, no sé, los trabajadores portuarios, todo esto, la bohemia. Y el libro de alguna manera cumple este principio, ¿cierto? Esta estrategia literaria, ¿cierto? Sí, El pueblo abandonado. porque tiene elementos de la provincia, sí, claramente. O sea, son dinámicas distintas a una ciudad como Santiago. Son dinámicas totalmente distintas. O sea, la relación con personajes como los buitres de una funeraria, el enfermero. O sea, el periodista policial necesita, con la relación con la muerte, es muy relevante, yo creo, en este sentido. El periodista necesita el muerto del día, entre comillas, para tener un tema de portada y estar tranquilo el resto del día y hacer otras notas. Sí. El buitre necesita el cadáver. el cadáver para vender el funeral. El enfermero a lo mejor recibe una coima por ahí por un dato del buitre, el carabinero. O sea, en la relación con la muerte de varios personajes diariamente, igual yo creo que al final. Yo cuando lo leí es me un tema. quedó la idea de que estaba leyendo una novela policíaca con todas, digámoslo, con todos los conceptos, con toda la idea,
con todas las características propias, digamos, de la novela policíaca, pero por otro lado cuando me sentí en un pueblo, ¿cierto?, que es San Antonio Lejado, y toda esta cosa, digamos, de lo fácil que es hacer transitar algo tan pequeño, ¿cierto? Y que finalmente la idea del pueblo chico, infierno grande, que absolutamente traducido acá, digamos, Sí. ¿ya? Y vinculado a tu oficio, digamos, como periodista de la Crónica Roja, que ya es particular. Saltando un poco más atrás, me apareció este libro también, que se llama Atari. Yo soy de esa generación. Sí, somos. Somos de la generación, ¿cierto? Atari, relato de la infancia ochentera. Sí. Sí, bueno, también se ubican bajo ese parrón de lo que sería la literatura de provincia, ¿no es cierto? Y que también tiene el elemento temporal, o sea, en este caso generacional, podría decirse, y que de alguna forma nos trae a esta tecnología más precaria que era el Atari, pero también a una forma de convivencia, no sé si más precaria, a lo mejor menos precaria que ahora, pero en el sentido de que se utilizaba mucho como la prolongación del patio de la casa, el barrio. O sea, el barrio era parte Claro. de las puertas de las casas del barrio estaban abiertas, no sé, uno iba convivía con los vecinos, con los amigos, jugaba en la calle. Entonces ahí hay cuentos, en este caso son cuentos y relatos, que tienen que ver con ese sentir y también, otra vez, la precariedad relacionada con los momentos difíciles económicos bajo dictadura, pero en provincia. Que siempre, nuevamente se nos cumple pero en una ciudad tan lejos, tan cerca como Villa Alemana de la capital, pero que donde aparece también por ahí, no sé, el relato del Miguel Ángel, que es Peña Blanca, y toda esta zona como Frick también, Villa Alemanina, aparecen aquí de alguna forma. Nosotros somos de esta generación, de la generación del Atari, jugábamos mucho en la calle también, ¿cierto? Compartíamos el barrio. Ahora los niños no están en la calle, están jugando Play, siendo que nosotros teníamos esta posibilidad, a lo mejor un poco menos asequible de lo que es ahora, pero también pero también jugábamos afuera. Claro, el Atari era como yo decía, había un personaje que tiene el monopolio de los juguetes en el barrio. ¿Ya? El Dumbo se llama, el personaje. Sí. Que tiene un taca-taca, tiene el Atari. Y por supuesto, algunos teníamos, como personajes de esta historia, algunos teníamos acceso a ir a jugar a la casa del Dumbo. Sí, pues me acuerdo. Sí, siempre había un amigo que tenía por lo menos 2 cartridges. Claro. Hablemos del Atari, que se Claro, cargaban los el cartridges, joystick, claro. el joystick, había un par. Y claro, de esa generación yo me sentí identificado con varios cuentos, porque son temas que uno vivió. Y yo tengo la idea, digamos, de nuestra generación, que éramos bastante, no sé si anodinos de repente para poder entender ciertos procesos políticos, sociales, que lo venimos a entender después, ¿cierto? Cuando se termina el periodo, digamos, la historia militar, llegamos a la democracia, ¿cierto? Ahí recién empezamos a comprender, a diferencia de los cabros de ahora, si tú lo analizas, los cabros de ahora vienen entendiéndolo de mucho antes. Claro, un acceso a la información distinta, Un acceso a información distinta. una forma de memoria distinta también. O sea, hoy día uno tiende a usar mucho los buscadores de información. Claro. De hecho, a mí me ha pasado de repente que se me pierde algo en mi pieza, en mi habitación. No sé, que estoy tranquilo porque yo sé que hay un buscador en algún, y no, o sea, en el fondo me refiero a que hay este mare magnum informativo, esta cantidad, y yo creo que genera incluso un poco más, hasta incertidumbre, como que pasa para el otro lado. En cambio, en esa época era más de manifiesto, o sea, las cosas eran más sencillas y hay esa precariedad, yo creo que define bien un poco estos relatos de Atari. Esa precariedad económica, esa precariedad de infraestructura, esa precariedad tecnológica. Pero tenemos una vida más familiar, yo creo. Claro, y permitía eso, y de amistades, de barrio. Jugamos la pelota, salimos a tocar Claro, timbre. ahora está todo con rejas. Había una cancha frente a mi casa, ahora hay un condominio con alambres, así como una cárcel de estas Claro. de los nazis. Claro, ahora se le entregaron las calles también, como dicen, las calles se entregaron, porque antiguamente nosotros llenábamos las calles. Claro. Y los cabros chicos por todos lados de domicilio, entonces las calles estaban llenas de gente de vida todo el día. Yo sueño con la ficción de volver a tener calles de tierra, con árboles, y no esta irrupción de inmobiliarias que hoy día tienen los cerros de Villa Alemana, que después
convertidos en unos El condominio, casi condominios, pero unas cosas muy feas, así con cemento. como cárceles urbanizadas, digamos, y de libre acceso. Nichos digamos. así. Incluso ni siquiera libre acceso. Exacto. Oye, Rafa, y vamos a tu último libro. A mí cuando lo leí me encantó. Lo pasé muy bien, de hecho lo leí en una mañana. El Stradivarius. El Stradivarius. Esto mezcla ficción, mezcla cosas que pueden ser verdad, ambientado en Villa Alemana. Sí, ambientado en Villa Alemana, pero también tiene como una carta ahí de como una especie de diario de viaje del personaje ¿Ya? que relata su viaje en barco a Génova, porque bueno, se trata de un inmigrante genovés que llega a Villa Alemana, como muchos otros inmigrantes, porque Villa Alemana podría haberse llamado Villa Italiana o Villa Italia, porque Claro. en realidad hay más italianos que alemanes. Pero llega y deja viene con una misión a Villa Alemana, que es esconder este violín que correspondía a una Claro, Stradivarius. claro, y que era el símbolo de poder y de nobleza de una familia, de una casta bien importante en Italia. Y la historia viene de ahí, del mismísimo Antonio Stradivarius, el luthier que hacía estos instrumentos, y de ahí esto es un mito que echa a correr un anticuario. Pero eso es verdad. Claro, ese mito... O sea, no es verdad, pero claro. o sea, que echaron a correr esta historia es verdad. Es verdad, sí. Es verdad, hay gente que dice que lo ha visto el Stradivarius, otros que nunca lo han visto. No, yo no sé. Pero sí, la historia está ahí y de hecho el personaje, yo le dedico el libro, pero el personaje real falleció hace algún par de años y era un personaje muy especial que tenía un local de antigüedades. Entonces, esta novela tiene mucho que ver con el entorno directo, tiene que ver con una literatura, yo le llamo una literatura vecinal o una literatura de aquí, le quiero llamar, Sí. que es más que una literatura provincia, una literatura vecinal, así de la calle misma, del barrio, y tiene elementos al final de un carácter universal tremendo, porque estas cosas ocurren en Rusia, no sé, en un pueblito en cualquier parte del mundo. Ocurren dinámicas como esta, de personajes que conviven, que tienen formas especiales de vivir y conviven con el resto y generan una narrativa viva. Así que en este caso el oficio mío de escritor no hace más que entrevistar a estas personas, observar y las historias están ahí, así las historias estamos llenos de historias. Yo creo que es más la labor del escritor, yo creo que está más hoy Que día saber recuperarla, ¿no? es recuperarlas, editar estos contenidos que están ahí, estos insumos literarios que le llamo yo, Sí. y hacer con esa materia prima ficciones y... Claro, porque ahí viene ese concepto que uno de repente tiene como cierto, no contracciones, sino que se puede enroscar en unas discusiones acerca de lo que es la ficción, la realidad, ¿cierto? Pero siempre tiene ese tema de eso, ¿por qué si uno está adaptando toda la vida? Porque uno finalmente no es que invente historias, sino que adapta cosas que va sacando, ¿cierto? Claro. Cuando dice, no, inventé una historia, yo creo que a lo mejor no la inventó, yo creo que están, ¿cierto? Pero Sí. la cosa es saber encontrarla. El diario es una fuente, digamos, de poder sacar historias, los Absolutamente, personajes. sí. Entonces aparece esta cosa de la observación, ¿no? Sí. Y- Es un poco lo que hace el colega y amigo Felipe Acuña con sus Felipe. textos como Habitar, por ejemplo, que hace, y ahora que está preparando otra novela, que habla precisamente un poco de personajes y de observaciones a las galerías, por ejemplo, a las galerías de Viña, y todo lo que pasa. Entonces, un poco el escritor en este caso está haciendo las veces de un educador de la mirada también, y además con toda una carga crítica, o sea, en el sentido de que con la ficción como un medio de crítica, o sea, no es necesario tener un discurso más duro, más protestante, así como, sino que a veces solamente enunciando ciertas cosas, mostrándolas o valorizando ciertas partes de la realidad,
son necesarias como para Sí. generar una crítica. Yo cuando leí este libro me pasó esta sensación, no sé, fue como caer en una película de Spike Lee, fue como meterme a Haz lo correcto, Do the Right Thing, ¿cierto? Dije, wow, como que todo sucede la película sucede casi todo en una cuadra, pero acá también pareciese que todo sucede en un espacio muy confinado. Sí, es como un barrio que está como Claro, hundido así. claro, y como que uno tiende a pensar que los personajes no hacen nada, ¿cierto? Más que vivir, disfrutar, de conversar, pero realmente a lo mejor nunca se plantean si trabajan o no, y conviven en esta suerte como de letanía constante, con un calor, Sí, de repente medio es apabullante. como sobre una placa de cuarzo, como dice Claro, una placa de la cuarzo. leyenda de Villa Alemana. Sí, Y sí, sí tiene mucho de eso. De hecho, son personajes así. Salvo uno que es el que tiene la vida como un poco más normal, que trabaja como trabajador portuario y que es el que un poco sostiene a los otros hermanos, que la mayoría también caen en el tema del alcoholismo y de una vida muy, como tú dices, así como que quedaron, como se dice cuando quedaron pegados. que ha tenido en el tiempo, exactamente. Claro. ¿Qué es lo particular que sucede con Villa Alemana? Yo cuando voy a Sí. Villa Alemana tiene una especie, una atmósfera media extraña, ¿cierto? Hay una zona Hay algo hay ahí. una zona lo digo yo, como una zona espacio-temporal, así. Claro. Bueno, dicen esa teoría que está planteada en el libro acerca de del cuarzo que está abajo, Claro. ¿cierto? Otros hablan que fue instalada la primera fábrica de alucinógenos en Claro. Latinoamérica en los años 60, entonces, Claro. 60, entrando para los 70, ¿cierto? Que fue la primera en Chile que producían LSD, Claro. entonces por eso la cantidad de gente como Y hay la de un- nosotros, así como... Y hay un chauvinismo en Villa Alemana También. muy fuerte, incluso casi patético, diría yo. Porque todo pareciera ser de Villa Alemana, es el mejor defensa central de todos los tiempos. Los mejores grupos ¿De dónde? musicales salen de Villa Alemana. Tom Araya, el vocalista ¿de dónde era? No sé, el Miguel Ángel famoso, También, po, Muñoz Ferrada. muy enferrado. Bueno, pero yo creo que en el fondo eso pasa en todas partes. Sí, pues el pero, chauvinismo propio. pero en Villa Alemana en particular tiene el chauvinismo es Oye, bien bueno, especial ahí. vives en Villa Alemana, trabajas en Villa Alemana, tienes tu editorial. Sí, ese es un Todos proyecto estos que- libros son, digamos, autopublicados bajo tu propia... autopublicado, sí, sí, un poco siguiendo el impulso que me dio en su inicio Marcelo Mellado y que me prologó Atari, además. Le hice caso y sí, y empecé a hacer esta dinámica un poco de... O sea, la propuesta no solo está en la parte literaria, sino también está en el soporte, en cómo distribuimos este tema, porque en el fondo estamos trabajando con escritores locales, con productividades locales, y estamos haciendo lo mejor que podemos, digamos, y sin ambiciones de mercado. O sea, en el fondo nuestros tirajes son Muy más limitados. bajos, son más bajos, porque en realidad no sacamos nada con hacer un libro de tipo, no sé, una historia secreta de Chile, así Claro. que se va a vender 10.000, 5.000 ejemplares. Vamos atendiendo a las ferias del circuito regional, de repente alguna salida para otro lado, y los locales comerciales y los eventos que tienen relación con los lanzamientos de libros, y al final se genera una actividad Sí. gruesa, si se toma en cuenta varias... Y las grandes licencias que tienen este tipo de trabajo es que tienen libertad absoluta. Claro, Porque independencia. No está regido por un comité editorial, nada. O sea, O sea, que eres tú en este claro, caso. yo pongo ahí el... Ca- No, o sea, de hecho, es eso, es independiente, es un trabajo independiente y tiene ese valor, tiene esa ventaja, digamos. Sí. Bueno, una de las particularidades que ha tenido, porque ha salido mucha editorial independiente, Claro. ¿cierto? La ventaja que tiene es que están saliendo buenos escritores de ahí. Sí. Y eso te habla también que el mercado, o sea, la calidad del escritor no tiene muchas veces que ver con la cantidad que vende. Y ese es un tema Exacto. que siempre se ha puesto sobre la mesa, digamos. Yo creo que hay que poner ojo en el tema de la editorial independiente y en el tema de los escritores independientes, de editoriales independientes, porque hay un ofrecimiento, una oferta de literaria nueva, fresca, potente, con harto argumento y amplia, o sea, que en todo el país, o sea, los pueblos, el concepto de pueblo abandonado Tiene que ver con eso. tiene que ver con eso, claro. Entonces, yo creo que hay que poner atención en eso porque hay un movimiento Perfecto. fuerte.
¿Qué se viene para ahora, Rafa? En lo literario personal, Sí. estoy trabajando en un par de... o sea, en realidad tengo 3 proyectos nuevos que uno lo voy a sacar pronto, que se llama El Perdonador. Es la historia de un marino de tropa Ya. que urde una venganza en contra de un oficial, pero ya siendo jubilado, ya viejito, Ah, qué buena. y que ocurre aquí en Viña del Mar. Ah, ya, perfecto. Y un libro de cuentos también y relatos que están ahí, muchos tienen que ver también con San Antonio. Relatos medios policiales, pero hay psicológico, thriller psicológico policial. Perfecto. Y otras cosas que están ahí en camino. Oye, Rafa, te doy las gracias por haber venido Agradecido a este también. programa. Arte y parte, podemos haber seguido conversando mucho más. La literatura acá algo a mí me apasiona, ¿cierto? Compartimos de alguna Lo sé, manera sí. ciertos gustos, ciertas amistades también, y lo pasamos bien con esto, porque hay que pasarlo bien, ¿cierto? Sí. Los libros traen sangre, sudor y lágrimas, Sí. y bien lo sabemos. Así que te doy las muchas gracias, digamos, a ver si en otra oportunidad volvemos Gracias. a conversar. También le doy las gracias a ustedes por la atención en este Arte y Parte transmitido por UCB Señal 3 y grabado aquí en los estudios de Duoc sede Viña del Mar. Así que nos estamos viendo, muchas gracias. Así por Rafa, te pasaste por haber venido. Gracias. Bueno, entonces lo único, ¿tú tenés más? Hay uno de poesía. Hay uno de poesía que... sí.